Buenas tardes. A continuación daremos el parte diario relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Doctora Patti, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este jueves 17 de junio. Hoy llegó a Yucatán un nuevo lote de 149.340 vacunas contra el coronavirus, para continuar con la aplicación de la segunda dosis para personas de 50 a 59 años de edad en los municipios de Canacín, Progreso, Tizimín y Valladolid, a partir de mañana viernes 18 de junio. Para iniciar con la aplicación de la primera dosis a personas de 40 a 49 años en los municipios de Valladolid, Ticul, Tecash, Motul, Peto, Río Lagartos y San Felipe. Para iniciar la aplicación de la segunda dosis para personas de 50 a 59 años en los municipios de Humán, Buxots y Mérida. Las fechas las daremos a conocer en los próximos días. Estamos trabajando en coordinación con el Gobierno federal y las Fuerzas Armadas para cuidar la salud de los yucatecos. Como se ha informado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 305 pacientes en hospitales públicos. 37.396 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que son 43.995. Hoy se detectaron 285 nuevos contagios de coronavirus, 186 en Mérida, 14 en Humán, 13 en Canacín, 12 en Junucmá, 9 en Tixcocop, 6 en Ticul, 3 en Maxcanú, Tamec, Tecash, Tizimín y Valladolid, y 3 foráneos, 2 en Aquil, Cacalchen, Chemash, Concal, Quinchil, Oxcuscab y Guayma, y 1 en Acanqué, Chancom, Chapaf, Tzitaz, Izamal, Opichén, Progreso, Santa Elena, Sellé, Teabo, Tecó, Timucuy y Tixpehual. De los 43.995 casos positivos, 378 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 27.557 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 7.823, 7.045 en la zona oriente, 2.571 en la zona centro, 3.837 en la zona sur y 6.281 en la zona poniente. Lamentablemente en este parte médico informamos de 9 fallecimientos. Son 6 hombres y 3 mujeres, de un rango de edad de 35 a 85 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, inmunosupresión, asma y obesidad. 7 residían en Mérida, 1 en Temozón y 1 en Aquil. En total, son 4.371 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 1.923 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 305 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Este es el informe del día de hoy, doctor. Muchas gracias, doctora. Estos son los indicadores del semáforo estatal de Yucatán este jueves 17 de junio. El porcentaje de ocupación de cuidados intensivos total de pacientes COVID y no COVID es del 46%, se encuentra en amarillo y en ascenso. El porcentaje de ocupación de camas de hospitalización total COVID y no COVID es de 56.9%, se encuentra en naranja y estable. El incremento en admisiones hospitalarias de la semana con respecto a la anterior está en amarillo y en descenso. El ritmo de contagiosidad del coronavirus está en 1.12, en naranja y en descenso. La positividad de los casos es de 42.5%, en rojo y en ascenso. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color naranja. Aunque los indicadores del semáforo epidemiológico estatal cambian de amarillo a naranja, no se contempla la implementación de medidas adicionales a las anunciadas el martes 8 pasado y en vigor desde el jueves 10, cuyo objetivo es proteger la salud de los yucatecos. Esas medidas ya en marcha corresponden precisamente al semáforo epidemiológico naranja. Estamos junto con el Comité de Expertos en Salud Pública en permanente monitoreo de los indicadores del semáforo. Y reiteramos, por el momento no son necesarias otras medidas a las ya implementadas. Muchas gracias.